Bien, bienvenidos nuevamente a esta clase, que va a ser una clase un poco dura, ¿eh? Les voy diciendo, va a ser una clase un poco dura, porque vamos a entrar ya, digamos, en la construcción del texto, ¿no? Propiamente en la construcción del texto. Pero antes, como siempre hago, voy a hacer una síntesis de las dos clases anteriores para poder entrar en ese marco a al tema de hoy día, ¿no? Al tema de hoy. En la primera clase hemos hablado acerca de la comunicación, hemos visto los elementos de la comunicación, las funciones de la comunicación. He hecho un especial, he hecho un especial énfasis, ¿no? En este elemento que se llama contexto, ¿no? Y un énfasis también especial en lo que hemos denominado código, donde están todas las posibilidades lingüísticas y las reglas de combinación de esas posibilidades lingüísticas para elaborar los mensajes. En cuanto a las funciones, sí, pues la función referencial es sumamente importante, pero lo que nos interesa para esta parte del curso es referirnos básicamente a la construcción del mensaje, ¿verdad? A la construcción del mensaje. Ya hemos dicho también en la segunda clase que cuando hablamos de redacción, la redacción no es una mera escritura, ¿verdad? No es una mera escritura, no es un acto por el cual una persona le envía un papelito a otra por escrito diciéndole que tiene que hacer tal cosa, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Metafóricamente hablando. Y además, hemos dicho que la redacción es una actividad que requiere un proceso constante. No se crea que si uno deja de redactar va a recuperar rápidamente sus competencias en la redacción. No es cierto eso. Eso no es cierto. Y no es cierto para ninguna actividad. No es cierto para ninguna actividad. Don José Francisco, muy buenas noches. Qué gusto de tenerlo por acá. Si fuera tan amable ¿Quién le has inscrito? de apagar su micrófono, porque Ariana no está agradecería siguiendo. mucho. ¿Qué lo sacaron? ¿No sé? Gracias, Aglae. Sí. Aglae, perdón. Gracias, Aglae. Mucho. Don José Francisco, ¿podría apagar su micro, por favor? Gracias, muy amable. Y entonces, esta idea de la redacción como una actividad constante, ¿no? La hemos relacionado no solamente con los elementos lingüísticos, sino la hemos relacionado también con elementos lógicos y con los elementos culturales. Y esto último que estoy diciendo es un asunto fundamental, porque, para decirlo en términos comunes, una persona no puede escribir de lo que no sabe, ¿no? Así como no puede hablar de lo que no sabe, no puede escribir de lo que no sabe. Entonces ahí la cultura es sumamente importante. Y tampoco puede escribir si no puede organizar, no solo lingüísticamente, sino lógicamente su pensamiento, ¿no? Allí tenemos serios problemas de formación en los cursos del colegio y los cursos de los jóvenes. La cultura está muy venida menos y menos la redacción, porque ya no enseñan técnicas de composición. Entonces ahí hay un tema serio, ¿no? Hay un tema serio. Eso por estar a la moda, pues, o sea, decir que algo es malo porque es antiguo es una falacia. Yo recuerdo haber tenido una discusión con don César Delgado Gembes, a quien ustedes, los que trabajan en el Congreso, recordarán, porque él es el maestro, ¿no es cierto? Es una autoridad en derecho parlamentario. Y les traigo a colación esta anécdota porque viene al caso. Estábamos discutiendo sobre el tema de la abstención y él me decía, tú te has quedado en el siglo XIX. ¿Qué de malo tiene eso? Le decía yo. O sea, si uno se queda en el siglo XIX, pero se queda bien,
Está bien quedado, pues. Está bien quedado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Y eso es una idea por la cual yo les quiero transmitir a ustedes que no pueden despreciar el conocimiento antiguo solamente con el argumento de la modernidad. Eso es un error. Eso es un error. Bueno, pero volviendo al punto, ¿no? Ya los elementos lingüísticos, los elementos de la comunicación son importantes, pero hay que aunarlos a los elementos del código, ¿no? Es, digamos, la fuente lingüística, ¿no? Hay que aunar a él los conocimientos de carácter lógico y de carácter cultural. Entonces, no hay texto que pueda ser, que pueda prescindir de estos elementos, de estos componentes. No hay texto que pueda prescindir de estos componentes. Si creen que por acentuar, lo estoy hablando en términos generales, ¿no? Si se cree que por acentuar o por escribir las palabras correctamente según las reglas ortográficas o hacer concordancias adecuadas, ya estamos entrando en un mundo de la redacción, eso es un error. Estoy diciendo la palabra error, porque a diferencia de la gente que cree que todo es igual y que todo da lo mismo, yo creo que hay cosas que son erróneas, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas. Muy bien. Algunas precisiones respecto de las clases anteriores. Cuando hablamos de las características de la redacción, dijimos que la claridad era un resultado. Un texto claro es un texto terminado. Un texto menos claro es un texto que no está terminado. Un texto más o menos claro es un texto que no está terminado, ¿no? Un texto claro, ¿no? Es un texto que ya está concluido. Pero para llegar a esa conclusión, tiene que haber coherencia, tiene que haber precisión, tiene que haber concisión y tiene que haber un uso propio de los términos. ¿Por qué se dan estas características de la redacción? Porque son antídotos. ¿Antídotos respecto de qué? La coherencia de la incoherencia, pues. La coherencia, buscar la coherencia es un antídoto de la incoherencia, ¿no? La precisión es un antídoto de la ambigüedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí quiero hacer una reflexión. La ambigüedad es connatural al lenguaje. Aquellos que están desesperados por lograr la precisión absoluta con el lenguaje, no hacen sino caer en una especie de autoflagelación, pues, porque eso es un imposible. ¿Y por qué la precisión absoluta es un imposible? ¿Por qué la ambigüedad es connatural al lenguaje? Porque, como les decía en las clases anteriores, los referentes, o sea, los objetos de referencia a los cuales alude el lenguaje o evoca el lenguaje, están siendo construidos, no están determinados, están siendo construidos, de tal manera que a través del lenguaje uno perfecciona constantemente su conocimiento, es decir, el acercamiento que tienen los referentes. Entonces, cuando hablamos de precisión, que es el antídoto de la ambigüedad, es una búsqueda de ser precisos, y no siempre se logra la total precisión. Cuando uno es consciente de eso, se le quita la ansiedad. Por lo menos en el terreno profesional se le quita la ansiedad. Les doy un ejemplo. Acabo de terminar un trabajo que para mí ha sido muy demandante. Ya era la corrección de 500 páginas de un texto importante, era un texto importante, no, digamos, no era digamos, no era el trabajo común, ¿no?
Y yo cuando estaba ya en la parte final y estaba pasándole el diccionario, ¿no es cierto? Porque le pasamos el diccionario, ¿no? Con la computadora, ¿no? Al final, ¿no? Para ver si se ha pasado algo. Me iba dando cuenta de que, y esto de acá, y esto de allá, y lo otro, y esto lo habré hecho o no lo habré hecho, y esto, pero esto de acá es totalmente impreciso. ¿Sabes lo que hice? Le dejé, limpié las observaciones que yo pongo siempre al margen, ¿no? Para recordar que tengo que solucionar unos problemas. Las que no había podido solucionarlas porque no me correspondía a mí, las dejé ahí. Y mandé el documento diciendo, este es el documento final, sin observaciones, y mandé otro documento con observaciones diciéndole, todavía subsisten estas observaciones que ustedes no han resuelto. Y eso me dio tranquilidad, ¿no? Entonces, no hay que buscar la precisión absoluta, ¿no es cierto? La precisión absoluta. Al inicio, en los previos de esta clase, hablaba con don César Aucejo. Ese de don es una manera mía de hablar, es mi idiolecto. No, no es un tecnolecto, ¿no? Es mi idiolecto, ¿no? Es una manera Hablaba con él me decía, hay hay redundancias en los textos. Efectivamente, hay información que no tiene por qué estar porque ya está dicha con anterioridad o porque se va a decir después. Entonces no hay que ponerla antes, si no es necesario, evidentemente, ¿no es cierto? Si resulta redundante, ¿no? Esto tiene que ver también con un tema no solamente de precisión, sino con un tema de concisión. La concisión no es utilizar pocas palabras, sino las palabras necesarias. Esa es una cosa muy distinta. Si yo por un término conciso quiero decir que el término es corto, digo una verdad. Pero si yo por un término conciso digo que un término es largo, también digo una verdad, siempre y cuando yo he utilizado las palabras necesarias. No más de las necesarias, ni menos de las necesarias. ¿Se dan cuenta? Y en ese sentido, la concisión es un antídoto contra la ampulosidad, ¿no es cierto? Contra la ampulosidad. Es decir, la ampulosidad, ¿qué significa? Yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo innecesariamente. Yo escribo innecesariamente, con información redundante, con información que no viene al caso, con información que sería prescindible tranquilamente, ¿no? Y entonces allí estamos incurriendo en ampulosidad y el antídoto contra la ampulosidad es la concisión, ¿no? Y la otra característica, que es la característica de la propiedad en el manejo del lenguaje, ¿no? Es una característica que resulta ser un antídoto contra la impropiedad en el manejo del lenguaje, ¿no? Debido a que cuando uno organiza el lenguaje, está organizando también el mundo que lo rodea. Está organizando la visión del mundo que lo rodea. Está participando con otros en una misma o en una diferente visión del mundo, pero que está a su alcance, que conoce, ¿no? Y entonces, el lenguaje a uno le da posibilidades, pero le da posibilidades dentro de determinados marcos, porque tampoco el lenguaje es la octava maravilla donde todo cabe, ¿no es cierto? Donde todo cabe. De hecho, en nuestra experiencia, y aquí viene el asunto de la propiedad, ¿no? En nuestra experiencia, hay momentos en los cuales la persona no sabe cómo decir lo que está pensando. No sé cómo decírtelo. En el terreno del amor, eso es común, ¿no? Del discurso amoroso, eso es común. En el terreno de las explicaciones de otro tipo, ¿no? También es común. Espérate, deja de pensarlo para decírtelo con precisión, ¿no es cierto? Y uno busca, pues mira, ¿sabes qué? Más claro no te lo puedo decir, ya no me da ya.
Entonces, el recurso que uno tiene que ser propio. No puede ser cualquier recurso, yo te digo con cualquier palabra, cualquier cosa. No va así. Porque cuando yo realizo ese acto irresponsable, ¿no es cierto? Es un acto de responsabilidad, ¿no? Un acto de responsabilidad. No tiene, la palabra irresponsable no quiere decir, no tiene características morales, ¿sabes? En este caso, no. Cuando yo hago un acto fuera de mi responsabilidad, ¿no? Entonces tengo que ser honesto y decir, mira, ya, no sé cómo decírtelo. O sea, ya empleé toda mi competencia lingüística para explicártelo, ¿no? Y entonces el lenguaje da muchas posibilidades, pero también tiene sus limitaciones. Y entonces la propiedad es importante. ¿Cómo uno busca la propiedad en el manejo del lenguaje? El diccionario. El diccionario es importante, no solamente para cómo se escribe la palabra, sino para ver cuáles son los conceptos que esa palabra vehicula. Y entonces uno se acerca ahí con mayor propiedad al uso del lenguaje. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de qué escribir. Ya saben que si ustedes siguen aplaudiendo, pues yo les seguiré cantando. Querida Elizabeth, mi amor, ¿podrías apagar, por favor, tu micrófono? Gracias, mi amor. Es mi esposa. Sorry, mi príncipe, sorry. Es mi esposa. Entonces, ese tema, ¿no? Ese tema es un tema que tiene que tenerse muy en claro. Tiene que tenerse muy en claro. Ahora vamos a entrar a la parte relacionada con la construcción del mensaje. Con la construcción del mensaje. Claro, ustedes inmediatamente, si yo les hago la pregunta, ¿de qué quieren escribir? ¿No? Y ustedes me pueden dar montones de respuestas. Y vamos a suponer que yo quiero escribir acerca de... A ver, un tema que se les ocurra. De la primavera. De la primavera. Yo quiero escribir acerca de la primavera. Muy bien. Está cerca, ¿no? Sí. Bueno, dicen ahora ya las estaciones están tan raras que uno no sabe ya si hay primavera, verano. Bueno, queremos escribir acerca de la primavera, ¿no? Y resulta que tenemos en esa respuesta un nombre. Tenemos en esa respuesta un sustantivo. Lo primero que se nos ocurre al dar esa respuesta es decir un sustantivo. Podría decir perro, gato, iguana, camaleón, primavera, justicia, revolución, ignorancia, lo que fuera, pero damos un nombre. ¿Por qué damos un nombre? Porque entendemos de que el tema nos va a referir a algo que podemos comentar. Por eso damos el nombre. Si diéramos el nombre para no decir nada, entonces no pasa nada con la redacción, ¿no? Vamos a comentar algo acerca. Pero yo les propongo, por ejemplo, este nombre, la palabra llama. ¿No? Llama. Voy a hablar sobre la llama. ¿Qué cosa quiero decir con eso? ¿Me refiero a Eugenio? ¿Me refiero a la flama? ¿No? Estoy en esas dos posibilidades, ¿no? Puedo utilizar otra palabra, o sea, o puedo querer plantear otro tema diferente, ¿no es cierto? Y yo puedo decir
que voy a hablar sobre León. Sí, pues claro, inmediatamente nos viene a la mente, ¿no? Nos viene a la mente el mamífero, este cuadrúpedo felino que ruge, ¿no? Nos viene a la mente una figura, una imagen de león como animal. Y si estoy hablando de una persona que se apellida León, mi referencia es distinta. Es decir, si yo escojo un término de mi código, ese término puede tener distintos significados. Es bien interesante. Por ejemplo, cuando yo estaba queriendo elaborar mi tesis de maestría en antropología, yo venía de las canteras del Congreso con una idea que tenía que ver con mi tema antropológico. Y entonces voy a hablar sobre la representación, ¿no? Y entonces me planteé el tema de la representación política. Y el profesor me dijo, ¿qué tiene esto de antropológico, de cultural? Este es un acto jurídico. Y el concepto de representación en antropología es totalmente distinto. La redacción de mi tesis nunca pudo empezar, ¿no es cierto?, en razón de esta diferencia. Tuve que cambiar el tema. Entonces, lo primero que hay que hacer es circunscribir el objeto de referencia. O sea, realizar bien una función referencial para redactar. Lingüísticamente, ¿cómo se circunscribe el objeto de referencia? Y entonces yo tengo la palabra primavera, ¿no es cierto? La palabra primavera, para tomar el ejemplo de doña Nelly, y doña Nelly se está refiriendo de repente a los festejos por la primavera que a ella le interesan sobremanera, porque por diversas razones, porque ahí hace negocio, porque le interesa el concurso de marineras que hay en Trujillo, porque aprovecha para viajar a ver a su familia, qué sé yo, cualquier motivación. Pero de repente, Nelly dice, no es ese mi interés, yo quiero hablar acerca de la primavera como recuerdo de mi infancia, recuerdo de mi adolescencia, recuerdo de cuando mis padres participaban en la fiesta de la primavera. Eso es distinto. Eso es distinto. ¿Cómo circunscribimos? El lenguaje, digamos, el código nos da varias posibilidades. En este caso son varias posibilidades semánticas, ¿no es cierto?, del significado, ¿no?, del tema, ¿no?, del significado de la palabra primavera, o del significado de la palabra perro, o del significado de la palabra león, o del significado de justicia, nos da varias posibilidades. Y entonces lingüísticamente, ojo, lingüísticamente, yo voy a hablar acerca de la primavera, o voy a hablar acerca de una primavera. Si yo digo la primavera, lo tomo en términos generales, pero como algo que es conocido por mí, ¿no? La primavera. Si digo una primavera, yo indetermino. Entonces resulta que estamos hablando en términos generales, ¿no es cierto?, de la primavera, ¿no?, en términos generales. Pero la persona no quiere hablar en términos generales, y entonces, ¿cómo sigue delimitando? Y de repente pone la primavera familiar. Y ahí el objeto de referencia ha quedado circunscrito.
Y surge otra ambigüedad que hay que superar. Porque yo digo, la primavera familiar, ¿no es cierto? La primavera familiar puede entenderse como un momento en el cual la familia estuvo en lo mejor, ¿no es cierto?, de sus relaciones, de su economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede entenderse también como la primavera en familia, que es otra cosa distinta. O sea, referirse a la primavera como una estación, ¿no es cierto?, como una estación, ¿no? Y esa primavera, ¿no es cierto?, vivirla en familia. Estamos de nuevo ante la ambigüedad. Y entonces vamos construyendo. El proceso de selección de los términos incluye, mejor dicho, conlleva a dejar de lado o a incluir, a excluir o a incluir, ¿no es cierto?, determinados conceptos y determinados términos. Los instrumentos lingüísticos. Fijar un tema para redactar no es un asunto fácil, ¿eh? No es un asunto fácil. Los que han hecho tesis en las universidades darán cuenta de esta dificultad, ¿no? Los que han tenido que presentar monografías, informes, etcétera, darán cuenta de esta dificultad. Señalar el tema, ¿no? Bien, entonces, ese asunto es un asunto que tiene que ver, ¿no?, con los recursos lingüísticos. Pero el núcleo, pongan atención en eso, el núcleo del tema siempre será un nombre. Puede ser varios nombres, puede serlo, pero siempre será un nombre. Es el núcleo del tema. Y claro, ustedes me dirán, está el nombre, y usted me dice la primavera, y no está solo el nombre, sino que está la, ¿no es cierto? O puede estar una primavera en familia, y entonces también está, ¿no?, una primavera familiar, ¿no es cierto? También está. Entonces, la circunscripción del objeto de referencia, ¿no?, tiene que ver con cómo utilizo los artículos o cómo utilizo los adjetivos. ¿Recuerdan ustedes que en el colegio se hablaba, ¿no?, de los modificadores, ¿no? De los modificadores, el modificador del artículo, el modificador, no, son del nombre. Si yo quiero referirme a algo que me es conocido, ¿no es cierto?, pero de una manera general, ¿no es cierto?, que en algún momento digo él, ¿no es cierto?, o digo la primavera, o digo las ocasiones, o lo que fuere, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, si quiero caracterizar el nombre, ojo con el término, si quiero darle características al nombre, ¿no?, utilizo los adjetivos. ¿Un adjetivo puede tener preeminencia sobre el nombre? Sí, puede tenerlo. Todo depende del enfoque, pues, ¿no? Cuando yo digo eres un imbécil, imbécil es un adjetivo de tú, ¿no? Porque es una característica de tú. Es un insulto, evidentemente. Pero no se está poniendo el énfasis en el tú ni en eres, sino en imbécil. Y de ahí viene la respuesta, ¿no? Bueno, pero es un ejemplo que viene, o eres un genio, la palabra genio. ¿Se dan cuenta? Eso ya depende de focalizaciones. Entonces, ese es otro tema. Pero acá en la construcción, el nombre es el que va a marcar el tema y se va a circunscribir el tema, ¿no es cierto?, por medio del artículo o por medio del adjetivo. No son las únicas modificaciones que puede sufrir un nombre, pero son las básicas. Son las básicas. El nombre puede ir solo, pues José canta. Está bien, pues. ¿Puede ir con artículos solamente y sin adjetivos? Sí. ¿No es cierto? El burro rebuzna. Está bien, perfecto. ¿Puede ir solo con adjetivo? ¿No es cierto? Buen cantante, buena canción.
solamente con adjetivos. Puede ir con los tres, sí, el buen cantante tiene o realiza una buena canción. Hay flexibilidad en eso, hay flexibilidad. Entonces, hizo, ¿no es cierto?, es muy importante, pero lo que es más importante, ¿no? Lo que es más importante es que uno puede complejizar ese núcleo nominal, ¿no es cierto? Le digo núcleo nominal porque es el nombre, ¿no? Núcleo nominal, ¿no? Ese núcleo, ¿no es cierto?, nominal uno lo puede complejizar. Yo en vez de decir Juan canta, yo puedo decir el núcleo nominal, ¿ah? Porque canta es un verbo, eso todavía no lo estamos viendo, ¿no? Juan canta, yo puedo decir el buen Juan canta. ¿No es cierto? ¿Y qué cosa hay complejizado? Juan, el buen Juan canta. Lo complejizado. Puedo complejizarlo aún más. El buen Juan, hijo de don Emeterio, ¿no es cierto?, canta. Y he complejizado ese eje nominal. Sigo complejizando Juan. No acomplejando, complejizando. ¿Ya? Entonces, y puedo complejizarlo con oraciones y con todo, pero no estamos todavía en ese nivel. ¿No es cierto? Estamos entrando al nivel básico de la construcción. Al nivel básico de la construcción. Entonces, cuando uno quiere establecer el tema, tiene que tener en cuenta que tiene que buscar un nombre, ¿no es cierto? Y tiene que circunscribir ese nombre. La circunscripción se da por el artículo y por el adjetivo. En este nivel, en este primer nivel. ¿No es cierto? Por el artículo y por el adjetivo. Muy bien. Pero cuando ustedes están realizando eso, y dicen la primavera, para tomar de nuevo el tema, ¿no? La primavera, ¿no?, la primavera familiar, para hacer la primavera familiar, ustedes han realizado esa elección, ¿no?, con una actitud determinada. Ustedes son emisores, ¿no es cierto? Entonces han dicho la primavera familiar. El emisor ha dicho eso. El emisor ha escrito eso. La primavera familiar. Y lo ha hecho con una determinada intención. ¿Por qué hago hincapié en la intención? Estamos en el asunto ya cultural, ¿no es cierto? Estamos en el asunto cultural, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en la intención? Porque esa intención va a marcar cómo desarrollo después el tema. Porque si yo digo la primavera familiar, ¿no es cierto?, y tengo una imagen totalmente positiva de la primavera familiar, entonces voy a hablar acerca de los encantos de la primavera familiar. Pero si tengo un ánimo desagradable respecto a esa fiesta porque en ese momento murió mi papá, o porque en ese momento mi papá le pegó a mi mamá, o mi mamá le metió una cachetada a mi padre, lo que fuere, tengo desagradable, entonces le pongo la primera y voy a desarrollarlo en otro sentido. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces no es solamente el tema neutro, no existe un tema neutro, sino ese tema viene cargado con la posición del emisor. Ese es un asunto sumamente importante. Sumamente importante. Por ejemplo, los periodistas, me refiero a los de medios escritos, ¿no? Hay uno que escribe en El Comercio, que no me acuerdo su nombre ahora, es muy conocido, y escribe todos los días en El Comercio. O sea, es de la planilla del Comercio, ¿no? Si me acuerdo el nombre, se los digo. Todo su mensaje, él titula, ¿no? Creo que el título de su columna se llama No me la cuentes, ¿no?
No me lo digas, no me la cuentes, una cosa así. Ya indica eso que hay una... A mí no me la cuente, ¿no? O sea, ya indica que hay algo que no es solamente racional. Hay un elemento irónico. Y efectivamente, cuando Vivas, se apellida Vivas, el señor Vivas, cuando desarrolla, en algún momento de su desarrollo, hay una ironía fina. Entonces, evidentemente, él al proyectar su texto está pensando en burlarse de alguien, ¿no? Y por eso se pone irónico, a través del lenguaje. Y eso es lo que hay que, por ejemplo, los traductores tienen que saber, ¿no es cierto?, descubrir en los textos. ¿No? Descubrir en los textos, o sea, no hay un discurso neutro, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, si uno desarrolla este tema, tiene que desarrollar este tema en base a ideas que se concatenen con una lógica determinada. ¿No es cierto? No puede decir que hay una... no puede entrar en contradicción para lo que acabamos de decir, por ejemplo, ¿no? O no puede distraer a la persona entrando en ambigüedades cuando las ambigüedades no son necesarias, son tan naturales al lenguaje que uno tiene que procurar evitarlas. ¿No es cierto? Entonces, ahí estamos entrando en el mundo lógico. ¿No es cierto? En el mundo lógico. Pero esto ya pertenece al desarrollo del tema, ¿no es cierto? Ya pertenece al desarrollo del tema. Ahora bien, si ustedes quieren plantear un tema determinado, tienen que prever también, ¿no es cierto?, esto que vengo diciendo que es la línea de desarrollo. Y una previsión, la primera previsión para la línea de desarrollo del tema, es tener claro que el nombre, con las modificaciones que haya tenido con su artículo, con su adjetivo, etcétera, ¿no?, va a ser objeto de un comentario. El buen Juan es mi referente. Y el comentario es canta. A partir del verbo, ¿no es cierto?, empieza el comentario. Fíjense, esa es una fórmula, ¿no? A partir del verbo empieza el comentario. Yo puedo comentar del buen Juan muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ese comentario, ¿no es cierto?, ya no va a ser mi referencia, sino un tanto el desarrollo de mi referencia, que está dada por la frase nominal, es decir, por ese núcleo que es el nombre, ¿no es cierto? ¿Pueden haber nombres en el comentario? Sí, pueden haber nombres en el comentario. ¿Pueden haber adjetivos en el comentario? Pueden haber adjetivos en el comentario. Pueden haber preposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera. Sí, pueden haberlas. Pero todas dependerán del núcleo. Todas dependerán del núcleo. Más aún, es tan importante esto, que si uno mira el verbo, de ese mensaje, ¿no?, de ese mensaje que comúnmente se llama oración, ¿no es cierto? Oración. Yo le llamo mensaje. Por las otras características que les he señalado, ¿no?, del proceso comunicativo, ¿no? O sea, esa oración, ¿no?, me da información de quién es él, o sea, aquello de lo cual se está hablando. Esa información no necesariamente está en el nombre, sino que está en el verbo. Fíjense bien. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo canta, ojo, si yo digo canta, el nombre tiene que estar en concordancia con canta. Yo no puedo decir tú canta,
bueno, en el sentido de orden sí, pero no estamos hablando de eso. No puedo decir yo canta, para dejarlo más claro. Nosotros canta, no, no se puede. Ustedes canta, tampoco. Ellos canta, tampoco. ¿Por qué? A lo que voy es que si uno mira bien el verbo, se va a dar cuenta por dónde va el núcleo, ¿no?, nominal. Se va a dar cuenta por dónde va el núcleo nominal. Ahora bien, se da, volviendo al núcleo nominal, se da la posibilidad de combinaciones, efectivamente, se da la posibilidad de combinaciones. La razón por la cual son posibles las combinaciones es porque el núcleo nominal, o sea, el nombre, el núcleo nominal, o sea, el nombre, tiene una composición determinada. La palabra gato tiene una composición determinada. Y entonces, en esa composición determinada, hay una parte que me da la noción de la palabra, la noción. O sea, se mueve en el terreno semántico, ¿no es cierto? Me da el significado de la palabra. Y la otra parte de la palabra me da información, pero para relacionar esa palabra con otras palabras. Lo puntúo, digamos, en el sentido puntualizo de la siguiente manera. Si yo tengo gato, tengo gat, y ese gat me da la noción de un animal de 4 patas que maulla, que es un felino menor. Que no es lo misma, que no es la misma información que si yo coloco la palabra, que yo coloco la raíz per, porque me va a dar otra información, se mueve en el terreno semántico. Animal de 4 patas, ¿no es cierto?, canino que ladra. Es otra información. Pero si yo digo gato, la O me va a decir que es masculino singular. Y eso me permite la relación. Entonces, en una misma palabra, yo tengo información nocional, o sea, de significado, información semántica, y tengo información relacional. De tal manera que, si yo digo la palabra gato, no puedo decir animal que ladra. No, no, no. Hay incompatibilidad semántica ahí. El gato no puede ladrar. Hay incompatibilidad semántica. Ojo con este término, incompatibilidad semántica. Hay incompatibilidad semántica para la composición. ¿No es cierto? Si yo digo, si yo tomo la O de gato, ¿no es cierto?, yo no puedo decir gato rubia. El gato rubio. Porque hay incompatibilidad de relación, relacional. Ya no es una incompatibilidad semántica, es una incompatibilidad relacional, de concordancia. De concordancia. ¿No? Lo que se llama comúnmente la concordancia entre nombre y adjetivo. ¿No? Entonces, ojo que la raíz, lo que se llama raíz, ¿no es cierto?, la raíz y la desinencia, así se, digamos, es lo más común, por eso utilizo ese término, porque en lingüística se utilizan de una terminología técnica, morfema lexical, morfema, ¿no?, etcétera. No, eso no sirve, la sofisticación no sirve, ¿no? Entonces, entonces, ustedes tienen ahí un elemento semántico y un elemento, una información semántica y una información relacional. Ahora bien, si ustedes
por ejemplo, utilizan la palabra león, ¿no? Existe una información semántica en león. Animal de 4 patas, felino mayor que ruge. ¿No es cierto? No, ya, muy bien, ya, ahí está. Ahí está el león. Pero no hay información relacional. Nada indica que eso es masculino, porque no es leono. No, no es leono, es sencillamente león. Y hay información, ¿no es cierto? Y se saca y se llega a la conclusión de que es masculino porque existe leona, o sea, por ausencia. Cuando la palabra león no tiene terminación, entonces es masculino. Ahí esa ausencia es la que me da información relacional. Y la presencia de A me indica femenino, y después ya no hay leonos ni cosas por el estilo, sino ES, leonas, ¿no es cierto? S y leones, león ES para el plural, masculino. ¿Se dan cuenta? O sea, que ahí tenemos varias posibilidades. Hay una posibilidad donde está toda la información, que es la de gato, gato, gatas, gato, gata, gatas, gatos, perfecto, perro, perros, perra, perro, perras, perfecto, pero hay otros casos en los cuales la información se da por ausencia. Ahí está el león, su femenino, leona, su plural, leones, el plural de leona, leonas. ¿Se dan cuenta? Hay una variación. Pero hay casos en los cuales no se puede saber, ¿no es cierto?, por la información de la palabra, por la sola información de la palabra, ¿cuál es el contenido relacional? Es puro contenido semántico, nada más. Por ejemplo, si yo tengo la palabra avestruz, es un ave, ¿no es cierto? Un ave de gran tamaño, ¿no? Corredora. No vuela, ¿no? Muy bien. Con la sola palabra avestruz no puedo sacar información de género, si es masculino o si es femenino. No puedo. ¿Dónde está? No existe avestruza. El castellano no admite esa variación. No existe avestruz. Si yo digo la palabra fiel, ¿no es cierto? ¿Dónde está la información de género? O sea, de masculino o de femenino. ¿Dónde está? No está. No hay. Si yo digo la palabra hipopótamo, ¿dónde está la información de género? ¿En la O? Ah, no existe hipopótama. No hay. ¿Se dan cuenta? Cocodrilo. Cocodrila no es aceptada en castellano. ¿Qué sucede en esos casos? Porque la concordancia, estamos hablando de la concordancia entre palabras, la concordancia entre palabras, ¿no? Entre palabras, y en este estamos en el núcleo nominal, ¿no? Tiene que darse porque hay información. Y en este caso la desinencia, o sea, la terminación de la palabra nos da información, en otros casos nos da información parcial, como en el caso de León, ¿no es cierto? Que por ausencia se sabe que es masculino, porque existe leona, ¿no es cierto? ¿No? Y en otros casos no hay información del género, ni de masculino ni de femenino. ¿Cómo construyo? ¿Cómo construyo el texto? En este último caso, el género es determinado por el artículo. El avestruz. ¿No es cierto? El fiel. ¿No existe fiela, pues? La fiel, ¿no? La fiel vale la pena, ¿no? Es la adecuada, ¿no? Entonces, ahí se da
la información de género y número por una construcción sintáctica. En los otros casos no es necesaria la construcción sintáctica, es decir, que los términos estén relacionados. Acá es de necesidad, en el último caso. Es de necesidad. Si yo digo perro, se sabe que es masculino singular. ¿De verdad? En el caso de avestruz, no se sabe si es que no esté el artículo. Si es que no esté el artículo. Entonces, cuando uno construye, el lenguaje nos da esas posibilidades. Nos da esas posibilidades. El núcleo nominal, o sea, el nombre, yo insisto mucho en la palabra núcleo, ¿no? En la palabra núcleo, como ustedes se han dado cuenta. El núcleo nominal, el nombre, ¿no? Puede estar circunscrito, sí, pero puede estar circunscrito en él mismo, en el sentido de que la palabra, los tipos de palabras como perro o gato, ya se sabe que tienen que relacionarse con otras palabras de género y número, ¿no es cierto? La palabra como león, ojo, un momentito, vamos despacio acá, ¿cómo es la cosa? Entonces, no, esto es por ausencia, es decir, hay león allá, entonces, este es masculino, perfecto, ¿no? Es decir, la delimitación es una delimitación que tiene que ver con este tipo de relación. Con este tipo de relación. Lo mismo sucede con el artículo. ¿No? Yo no puedo decir la perro, no, tengo que decir el perro. No puedo decir la gato, tengo que decir el gato. ¿No es cierto? Tengo una amiga que le dicen la gata, perdón. Que dicen la gata. Claro, pues, está bien concordado, la gata. ¿No es cierto? Hay concordancia. Este tipo de concordancia entre el nombre y sus modificadores, es un tipo de concordancia que tiene por núcleo el nombre. ¿Y qué permite la concordancia? La regla de concordancia permite delimitar. En francés, por ejemplo, ¿no? En alemán, por ejemplo, la luna es masculino y el sol es femenino. ¿Se dan cuenta? Die Sonne en alemán, der Mond. Der es el artículo masculino, die es el artículo femenino. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí cada idioma establece su criterio. En alemán existe un artículo neutro, que decir que existen nombres neutros. No, acá no existen nombres neutros, existen nombres masculinos y femeninos. He hecho este comentario porque ustedes me dirán, y con razón, ¿no? Que existen términos que en sus combinaciones admiten dos géneros. Efectivamente. Es lo que se llama el famoso género ambiguo, ¿no? El azúcar blanco, pero también el azúcar blanca. El mar o la mar. Alto grado de aceptabilidad de esta variación, la mar. ¿No es cierto? Entonces, eso está en el conocimiento de ustedes, pero ojo que el tema, que es lo que nos interesa, el tema está siendo delimitado, ¿no es cierto? No solamente por la presencia del nombre, sino por las combinaciones que se pueden realizar. Y por eso viene este comentario, de que existe no solamente una información nocional, sino una información relacional. Esto nos lleva a la conclusión de que uno no habla acerca de... Parecería ilógico lo que estoy planteando, ¿no es cierto? Uno habla acerca de, pero no solamente habla acerca de, sino acerca de y cómo. Porque sin esta concordancia, que es el cómo, no podría uno situar con mayor precisión, ¿no es cierto?, su tema de referencia. No podría. Y lo dejamos aquí por unos minutos porque vamos a entrar en la parte verbal, que es la parte del comentario, ¿no es cierto?,
y ahí vamos a también tener que detenernos en algunos aspectos que son importantes. Voy a tomar un poquito de agua y regreso. 3 minutos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Esta parte que está relacionada con el planteamiento del tema en una redacción, tiene, como ya dijimos, su núcleo, ¿no? En el nombre, ¿no? Pero uno tiene que plantearse cuál va a ser más o menos, no digo la línea, sino tiene que tener alguna idea de cómo va a desarrollar el tema, ¿no? Y entonces, esa primera idea, ¿no? Esa primera idea de manejar el núcleo nominal como parte, como establecimiento del tema, tiene que ir aparejada con una manera que nos permita a nosotros más o menos mejorar la visión del objeto, más o menos, y la línea en la cual se va a desarrollar. Es por eso que es muy importante que cuando se plantea un tema, también se haga un comentario sobre ese tema.
un pequeño comentario sobre ese tema. Fíjense, yo puedo poner el ejemplo, el primer ejemplo que se dio, y puedo decir una primavera en familia, ¿no es cierto? Una primavera en familia. Como les decía, puedo desarrollarla de una manera agradable o de una manera, dando razón, ¿no? De una manera agradable de vivir la primavera o de una manera desagradable de vivir la primavera en familia. Pero ese título del tema es una síntesis de algo que nosotros no solamente hemos nominalizado, sino que al mismo tiempo lo hemos, tenemos un cierto comentario acerca de esto. César, ¿alguien le está contando un chiste? Cuéntenos, pues. Disculpe, sino que me llegó un mensaje ahorita y se me pasó. Bueno, y entonces ese comentario tiene que ver con el planteamiento de una oración. Un mensaje. Don Reinaldo Reyes, tendría la gentileza de apagar tu micrófono para poder vivir en paz. Muy bien. Entonces, sí, sería bueno que apague su micrófono. Bueno, entonces ese comentario, ¿no? Ese comentario tiene que ver con lo que antiguamente, no antiguamente, sino que siempre se conoce como predicado, ¿no? Como predicado. Yo comento algo acerca de este núcleo nominal, ¿no? De este nombre, de este tema. Entonces, fíjense cómo se va marcando el tema, cómo se va marcando el tema de redacción. Ese gato, para seguir con los gatos, ¿no? Es inoportuno. Y entonces, cuando yo realizo una oración tan simple como esa, estoy diciendo de que la presencia de ese animal, de la manera que fuere, es inadecuada a las circunstancias. Eso es lo que estoy diciendo. Si yo digo ese gato es mi vida, como hay algunos exagerados que podrían decirlo, ¿no? Estoy marcando una diferencia en el tratamiento de lo que sigue. Y entonces, no basta con que uno tenga el núcleo determinado, sino que además haga un comentario. Estamos armando el texto, ¿ah? Estamos armando el texto, o sea, estamos poniendo los lineamientos de armazón del texto, sino que tiene que hacer el comentario para ver por qué línea más o menos se va a desarrollar. Este tema de la representación, por ejemplo, del cual yo les hablaba en el momento anterior de la clase, es un tema que a mí, que yo lo desarrollé, que en antropología el concepto de representación era totalmente distinto, no me sirvió, y sin embargo, sí lo puedo canalizar, lo puedo porque me han pedido ese artículo en una revista del Centro de Estudios Constitucionales del Parlamento. Sí lo puedo canalizar porque el interés es, ¿no es cierto? La representación parlamentaria, ¿no? Muy bien. Entonces, yo no comenté de manera adecuada el texto, y al no comentarlo de manera adecuada, o sea, al no hacer una oración de manera adecuada, entonces sencillamente pensé que, bueno, sí, que también cabe acá, no hay problema. Y no cupo. Y no cupo. Entonces, este comentario tiene por núcleo un verbo. ¿Se dan cuenta? Tiene por núcleo un verbo. ¿Qué significa que se utilice un verbo? Claro, cuando uno dice
que está utilizando un verbo quiere decir que, primero, que se está ubicando en el tiempo, ¿no es cierto? Porque está hablando, va a hablar en pasado, presente o futuro, ¿no es cierto? O sea, por ahí va la cosa. Pero la principal característica del verbo es que está siendo conjugado. Y en esa conjugación, justamente no por el elemento nocional, temer tiene como elemento nocional, el componente nocional tem, ¿no es cierto? Es el componente nocional, o sea, padecer de, ¿no es cierto? De temor, ¿no es cierto? Es el componente nocional, temer, ¿no? No por el componente nocional de este tiempo, sino por el componente relacional. Temía, temo, temeré, ¿no es cierto? Y entonces, ese componente relacional es el que me está dando la temporalidad, mientras que el componente nocional me está dando, ¿no es cierto?, el tipo de noción que se vincula con el tiempo. Amar. ¿Se dan cuenta? Que se vincula con el tiempo. Entonces, amé, amaba, amaré, etcétera, etcétera. Amo. ¿No es cierto? Muy bien. Perfecto. Pero esa ubicación en el tiempo es fundamental. ¿Por qué? Tomemos el ejemplo nuevamente de la primavera, ¿no? Y entonces yo tengo una frase, ¿no? La primavera en familia, ¿no es cierto? Una primavera en familia. Tengo esa frase. Esta oración, perdón esa frase, una primavera en familia, ¿no? Y le coloco un verbo. ¿No? Una primavera en familia fue estupenda. Fue en el pasado. No estoy diciendo que es. Si yo digo una primavera en familia es estupenda, quiere decir que lo ha sido y que presumiblemente lo será. Otra vez que se realice una reunión familiar. Una primavera en familia será una maravilla. No puedo decir que ha sido. No puedo deducir que ha sido. Solamente puedo decir que hay la probabilidad de que sea estupenda. Fíjense esa diferencia. Y esto va a marcar también el desarrollo del texto. Va a marcar el desarrollo del texto. El mensaje no está hecho solamente de un nombre, sino también está constituido por verbos. Y los verbos indican naturaleza, es, ¿no? Es ser, estar, ¿no es cierto? O si no, indican acciones, ¿no es cierto? No voy para acá, voy, vengo, salgo, pienso, permanezco, lo que fuere. ¿No? Puede indicar estados del ser también, temer, por ejemplo, amar, ese tipo de cosas. Pero en el tiempo. Voy a decir que como síntesis, ¿no es cierto? En el título de mi composición para hablar en términos escolares, ¿no? Yo diga una primavera en familia. Nada más, como síntesis. Pero eso que está ahí debajo, ¿no es cierto? Esa afirmación que también puede consistir en una interrogación, en una admiración, es la que va a marcar el derrotero de cómo voy a realizar el desarrollo de esta, del tema. El desarrollo del tema. Entonces, miren, si yo digo, ¿no? Si yo digo que acá tengo un núcleo nominal que me va a dar el tema y después tengo un comentario sobre ese tema que me va a decir más o menos por dónde lo voy a manejar, por dónde voy a desarrollar ese tema, tiene que haber una relación entre ese núcleo nominal y el núcleo verbal que está en el otro lado. ¿Me están siguiendo bien o no? ¿Están siguiendo bien? Tiene que haber una relación. Ya, entonces, no existe solamente una concordancia entre nombre, ¿no es cierto?, y sus modificadores. No existe solamente esa concordancia, sino que existe una concordancia entre el nombre
y el verbo, que es el núcleo del comentario. Tiene que haber una concordancia, una regla de concordancia. ¿Cuál es esa regla de concordancia? ¿No? Entonces, el núcleo, fíjense que esto que les voy a decir es bien importante, porque cuando uno redacta, cree que el núcleo es uno, y resulta que hay un antecedente en el texto, ¿no es cierto? Que el que es objeto de comentario, y uno lo hace concordar con lo último que está junto a ese comentario. Y en realidad está concordando con la primera parte, o sea, con el primer núcleo que hay. Porque hay varios núcleos en la redacción, ¿no es cierto? Y eso se los he dicho en la clase anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla de concordancia? El nombre, ¿no es cierto?, puede o debe concordar con el verbo en número y en persona. Debe. No es que si puede, no, debe. Y esa es una regla inamovible en castellano y en todos los idiomas indoeuropeos. En todos los idiomas indoeuropeos. Debe concordar en número y en persona. Por ejemplo, si yo digo Juan, la persona, ¿no es cierto?, es un nombre, canta, la concordancia está bien realizada. Porque la tercera persona, o sea, estamos hablando de Juan, tercera persona, esto lo vamos a ver la próxima clase con los pronombres y las preposiciones, que es todo un tema, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no es cierto?, está dada porque, en el caso de Juan canta, porque estamos hablando de Juan, de él, y decimos canta, ¿no es cierto?, que me está dando esa A, me está dando información de tercera persona singular. De tercera persona singular. Él. Yo, tú, él. No, primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿No? Tercera persona singular. Entonces, si digo Juan y yo, ya somos dos. Y yo es el que habla, ¿no es cierto? Entonces tengo que decir, cantamos. No, Juan y yo cantan, no va. Porque ese cantan está indicando tercera persona plural. Yo estoy en la primera, yo. Juan y yo cantamos. ¿Se dan cuenta? Y esa concordancia, así como hay concordancia inexcusable también entre el núcleo, ¿no es cierto?, de la referencia, ¿no es cierto?, el núcleo de la referencia, ¿no es cierto?, con su adjetivo, con su artículo, ¿no?, sus modificadores, ¿no? Así también hay concordancia necesaria, indispensable, obligatoria, inexcusable entre el verbo, ¿no es cierto?, y el núcleo nominal. El verbo es el núcleo del comentario, ¿no es cierto? El verbo es el núcleo del comentario. Yo puedo extender el núcleo, el comentario lo puedo extender. Juan canta, ya está, ya empiezo, ¿no? Juan canta bien, a toda hora y nos deleita. Perfecto. Pero de allí no va a haber cambio en canta ni en Juan. No puede haber. ¿Ya lo extendí? Sí, lo he extendido. Ya, lo he extendido. Pero la concordancia tiene que darse de esa manera, en número y en persona. Yo es la primera persona, tú es la segunda persona, él es la tercera persona. Y sus plurales, ellos, ustedes, ¿no es cierto?, ¿no? Y nosotros, ¿no? Entonces, eso es una condición inexcusable. Ahora, ¿el verbo puede ser objeto de modificación? Sí, puede ser objeto de modificación. Todo aquello que modifica un verbo, y lo que me interesa es que modifique, se llama adverbio, ¿ya? Pero olvídense de la palabra adverbio. Si quieren, utilícenla, no tengo ningún problema. Pero todo lo que modifica el verbo es un adverbio.
Les voy a poner un ejemplo con truco. Y les estoy advirtiendo. Si digo, Juan es bueno, bueno, ¿está modificando al verbo o está modificando a Juan? No me contestan. Me parece que modifica el sujeto. Está modificando a Juan. A Juan. ¿Quién está escuchando A música? Juan. Perdón. Sí, no, está bien. Está modificando a Juan. Como está modificando a Juan, está modificando un nombre. El modificador de un nombre es un adjetivo. No está modificando a es. Está modificando a Juan. Pongan atención en eso. No siempre que hay verbo, hay modificador de verbo, ¿no es cierto? No siempre. Flexibilidad, ¿no? Ahora, si yo digo, con el verbo ser, con el verbo estar, ¿no es cierto? Eso no funciona. O sea, las modificaciones hay que tomarlas con mucho ojo, porque muchas veces son adjetivos de nombres, ¿no es cierto? Características de nombres. Características de nombres. Pero si yo digo, ese perro es agresivo, esa característica de agresividad resulta ser un adverbio o no. Lo máximo que les puede pasar es que se equivoquen. Nadie los va a matar, ni... Profesor, yo me acuerdo que que eso tenía otro nombre, pero ahorita no me acuerdo cuál es, si era un complemento que requería el verbo por Ah, no, no, ser, no, esas son por funciones. ser y Ese estar. es complemento directo, indirecto. No, eso es complemento, no, objeto indirecto, no. Era como, Era como una palabra que requería el verbo ser y estar, porque el verbo ser y estar solo no puede ir en la oración porque no tiene sentido. Es como Claro, decir, yo soy, pero no le falta algo y necesita, sí. pero ahorita no me sé el término Pero, exacto. claro, pero no, está muy bien, Eva, pero lo importante aquí es entrar a razonar. Lo importante es el razonamiento. Es decir, la clasificación es lo de menos, ¿no? Porque hay que apuntar a la lógica que tiene el lenguaje. ¿No es cierto? La clasificación es buena saberla, pero es la lógica. Fíjense, si yo digo el gato es agresivo, ¿no? Agresivo solamente puede tener esa forma agresivo en relación con gato, no en relación con es. Y por lo tanto es un adjetivo. ¿Se dan cuenta? Está señalando una característica de un nombre. Una característica de un nombre. El razonamiento que ha hecho Eva es correcto. Olvídese usted de la clasificación. Olvídese, ese razonamiento es correcto. El verbo ser de Juan es, que es. No, o sea, es imposible que no haya, ¿no es cierto? Que no haya algo que delimite, ¿no es cierto? Algo que delimite una característica. Algo así. Entonces, por ejemplo, si yo digo, cambiemos la forma, cambiemos la forma, porque aquí la construcción tiene que ver con el referente, ¿no es cierto? La construcción ya de la oración, no solamente el núcleo. Si yo digo, el caballo corre rápido. Adverbio, ¿Y cuál es la razón? porque rápido modifica al verbo correr. ¿Y por qué lo modifica?
porque lo Está relacionado modifica con el porque puede- sujeto. A ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué lo modifica o cómo lo modifica? Porque yo puedo afirmar, ¿no es cierto? O sea, yo puedo afirmar y decir, ahí está, claro, allí es un adverbio. No, la respuesta es correcta. La respuesta es correcta. Es un adverbio. ¿Cómo lo modifica? Solamente lo rápido puede decirse del verbo, pues no puede decirse del caballo. ¿Se da cuenta? O sea, si es un verbo en movimiento, entonces sí puede salir rápido. Pues. Si puede concordar con rápido, no concordar. Si puede ser modificado por rápido. Si puede ser modificado por rápido. ¿Está bien? Perfecto. Ese es un buen argumento. ¿No? Entonces, allí tienen ustedes que digamos, el término sería agudizar el sentido de la propiedad en el uso del término, ¿no? Yo no puedo decir se corre rico. No va. La palabra rico, por ejemplo, está para comida, se come rico. No está para comida. No, como adverbios. Los modificadores de los verbos. No estamos entrando en modificaciones mayores, ¿sabes? O sea, eso tiene que ver con las preposiciones, o sea, y eso es todo un tema que vamos a ver en la clase que viene, y sobre eso vamos a hacer un planteamiento, nada más, porque el desarrollo no se puede hacer, eso es todo un curso. Entonces, lo importante para ir armando nuestra visión de la redacción es saber que hay un núcleo nominal que me va a dar el tema. Y que ese núcleo nominal, ¿no es cierto?, que ese nombre no es suficiente, sino que tiene que ser circunscrito. La circunscripción la puede dar el artículo, la puede dar el adjetivo. Perfecto. Pero no basta. ¿No es cierto? No basta. Tiene que haber algún tipo de comentario anterior a esa redacción sobre ese tema. Y ese comentario lo está dando, ¿no es cierto?, el verbo con sus correspondientes modificaciones. Por correspondientes modificaciones. Entonces, si eso es así, el título resulta en una síntesis, nada más. Pero el tema está siendo presentado, ¿no es cierto? O está siendo concebido, mejor, está siendo concebido por una oración. Es una oración básica. Ahora, igual que en la vez anterior, ¿no es cierto? ¿No? Hay concordancia, así como hay concordancia entre nombres y adjetivos y artículos, etcétera, hay una concordancia que es una concordancia importantísima entre el núcleo del comentario, que es el verbo, y el núcleo, ¿no es cierto?, de lo comentado, que es un adjetivo, que es un sustantivo, perdón. Eso es fundamental, ¿eh? De eso no se escapa nadie. De eso no se escapa nadie. El lenguaje tiene niveles en los cuales tiene obligatoriedad y otros niveles en los cuales hay mucha cuestión de criterios. Ahora bien, este tipo de redacción siempre será así porque el nombre nos remite a un objeto y porque el verbo nos remite al tiempo. Y ya hemos hablado acerca de los objetos. Los objetos pueden ser de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Los objetos evocados por los nombres pueden ser de distinta naturaleza. Los objetos las nociones evocadas por los verbos son temporales. No se libran de la temporalidad. Yo puedo tener la noción de temer, la noción de amar, la noción de partir, la noción de comer, la noción de mover, las nociones que quieran, la noción de ser,
pero todos están sujetos a la temporalidad. Eso es intrínseco a los verbos. Y ojo, que esto es más importante de lo que uno cree, porque narrar en presente, narrar en pasado o narrar en futuro tiene otras implicancias. Tiene implicancias distintas. Y las combinaciones entre el pasado, el presente y el futuro tienen también otras implicancias. ¿No? Fíjense bien, ¿no? Les doy el siguiente ejemplo, ¿no? Sigmund Freud, ¿no? Un psicólogo alemán, creó el psicoanálisis, ¿no es cierto? El creador del psicoanálisis, ¿no? Y él presentó ante la Academia Austriaca, ¿no? El descubrimiento del complejo de Edipo. Muy bien. La transmisión de ese conocimiento en un texto, ¿no es cierto?, ha sido todo un trabajo que Freud ha tenido que realizar. Los que conocen el mundo oriental le han hecho una crítica a Freud diciéndole que el complejo de Edipo estaba ya planteado en los escritos de los Vedas, ¿no es cierto?, hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, 2500 años antes, y que Freud no había descubierto nada. Entonces, cuando yo me refiero a eso, estoy diciendo que el objeto de referencia, ¿no es cierto?, se sitúa en el tiempo, y al situarse en el tiempo y al referirse al pasado, ese objeto de referencia puede ser puesto en tela de juicio o no puede ser puesto en tela de juicio. O sea, puede ser reforzado. ¿No es cierto? Entonces, allí hay este asunto de meterse dentro de la temporalidad, es un asunto sumamente importante. Más aún, en la historia existe lo que se llama el presente histórico, ¿no es cierto?, donde los hechos pasados se narran en presente. Esa narrativa histórica, ¿no es cierto? Y entonces Alfonso Ugarte se lanza del Morro de Arica. Estamos en presente. Y Bolognesi le dice, lucharé, futuro, hasta quemar el último cartucho. Le dice, en presente, lucharé hasta quemar el último cartucho, en presente. Este presente histórico. Y con este presente histórico nos estamos remitiendo al pasado. Bueno, yo hago sencillamente este comentario. Me hacen comentarios sobre Freud. Sí. Pero sobre Freud hay una gran discusión, ¿no? Pero el ejemplo ahorita es que el pasado puede ser visto como presente, ¿no es cierto? En el pasado pueden plantearse acciones futuras, es decir, quemaré, ¿no?, el último cartucho, lucharé hasta quemar el último cartucho, ¿no? El futuro, desde el pasado. Si hubiera esto desde el pasado, estoy proyectando en el pasado, ¿no es cierto? Si hubiera, estoy proyectando en el pasado, ¿no es cierto? Un futuro, si hubiera, eso es un futuro, y lo estoy poniendo en el pasado. Es muy interesante el tema verbal. Entonces, no es que sea sencillo, ¿no es cierto? Yo tampoco quiero complicarlo demasiado, tampoco no me interesa hacer las cosas complicadas, ¿no? Sino que en los comentarios, en el comentario, este asunto del núcleo verbal, o sea, así como hay un núcleo nominal, hay un núcleo verbal en el mensaje, ¿no es cierto? En el mensaje hay un núcleo nominal y un núcleo verbal. Este núcleo verbal nos mete en un tiempo que es muy funcional, que es versátil. ¿Se dan cuenta? Es versátil. Yo cuando empecé a corregir este libro dije, ustedes están mirando el futuro, ¿no es cierto?, y lo escriben en pasado, lo escriben en presente, etc. Acá hay un problema. Les digo lo que les dije en las clases anteriores.
O sea, no tienen suficientes modalidades, o sea, en su competencia lingüística, no están las diferentes modalidades del verbo como para poder plantear el tema, ¿no es cierto? Con diferentes tipos de pasados, con matices de pasado, con matices de presente, con matices de futuro, ¿no? Bueno, eso va a ser parte de un curso ya aparte, pero ahora lo planteo de esa manera porque ustedes pueden situar su objeto desde el presente, pueden situar su objeto desde el pasado, pueden situar su objeto desde el futuro, ¿no? O pueden proyectarse desde el presente, pueden proyectarse desde el pasado y pueden retroceder desde el futuro. Eso es, así es esta funcionalidad que tiene el lenguaje. Es una funcionalidad que tiene el lenguaje. Bueno, en síntesis, si yo quiero plantear un tema, tengo que saber que ese tema, a través del lenguaje, va a tener un instrumento que es un nombre. Y va a tener un comentario que tiene por núcleo un verbo. Esos son los dos elementos nucleares de la composición. ¿Hay relación entre ambos? Sí. El nombre, por su lado, puede ser modificado. El verbo, por su lado, puede ser modificado. Perfecto. ¿Pero hay relación entre ambos? Sí. Hay una relación entre el verbo y el núcleo, que es una relación de número y de persona. Ese es el punto. Entonces el mensaje no puede prescindir de esos dos núcleos, pero de esa relación tampoco puede prescindir. ¿Y por qué es importante esto para la redacción? Porque el núcleo nominal me va a dar el tema, y el núcleo verbal como comentario me va a dar la modalidad de su tratamiento. La modalidad de su tratamiento. Entonces, todo lo que hemos reflexionado ahora, ¿no es cierto? Todo lo que hemos reflexionado ahora tiene estos puntos como síntesis y también va a dar origen a que ustedes, en las indicaciones que les voy a dar posteriormente, ¿no? Vayan situando su texto. Vayan situando su tema. Yo a cada uno de ustedes le voy a hacer un seguimiento del tema que va a plantearse como texto de redacción y que además va a ser el trabajo que me van a presentar a mí y que va a ser objeto de la entrevista. O sea, ustedes, les voy a explicar esto con más detenimiento en la próxima clase, pero ya les voy diciendo, vayan pensando en su tema. O sea, y los instrumentos para plantear el tema están ahí. Yo les voy a dar más instrumentos, evidentemente, a lo largo, ¿no es cierto? A lo largo. Y entonces, esto de acá ustedes van pensándolo, me van diciendo cuál es su tema, a partir de la próxima clase, que termina la próxima clase, ya empiezan, me escriben, y me dicen, voy a tratar este tema, y me dan el tema, ¿no? Y yo les voy a hacer algunas preguntas, y les voy a decir, bueno, y entonces esto como es, y esto como es otro, y esto como es lo otro, y entonces ustedes se van a explicar, una vez que eso esté terminado, van a empezar a darme las ideas acerca del tema, ¿no es cierto? Las ideas de desarrollo. Las ideas de desarrollo, yo veré si son congruentes o no con lo que han argumentado antes. Porque estas cosas se van pensando. Entonces ustedes van a terminar este curso con un texto que van a tener que defender en la entrevista. Su tesis. Que van a tener que defender en la entrevista. Lo van a tener que defender. Si no lo defienden bien, nos vemos para el próximo curso. Nos vemos en el siguiente curso. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Sí. José, sé tan amable. Se trata de un texto totalmente libre que le acomoda a cada quien. Que totalmente libre. Totalmente libre. Acá yo tengo en este momento 23 personas. Le voy a hacer seguimiento a las 23 personas. Correcto. Por eso este curso no debía tener más de 30, ¿no es cierto? Claro, que algunos han entrado al curso porque ya. Pero no necesariamente tenemos que estar sujetos a esta serie de explicaciones teóricas
sumamente, digamos, profundas y densas en algunos casos, y me vas a perdonar mi honestidad, que yo lucho contra mi limitación para entender. A pesar de eso, estoy en condición de redactar lo que, digamos, me fluye naturalmente. Bruno, mire, Sí, Bruno, mire, el tema aquí es que ustedes terminen este curso, ¿no es cierto?, sí, con un texto. Y que los instrumentos que yo les estoy dando les sirven para explicarse por qué lo han armado así. Si hay suficiencia, no hay problema. Ese es el reto de un curso, pues. Es el reto de un curso. El tema que quieran. Pero yo lo voy a ir siguiendo a cada uno. sí, A partir, hoy día tienen el viernes, ¿no? Tienen el fin de semana para pensar. no, mi El día lunes pregunta vienen a iba, la clase, seguiremos, y ustedes el día martes me dirán, yo voy a tratar este tema. ¿Ya? Y yo les haré preguntas y ustedes dirán, me tendrán que responder cómo fundamentan ese tema. ya, mi pregunta iba en lo siguiente, eso que acabas de decir, si yo no sé fundamentar lo que he escrito, estoy frito. No, tú no fundamentes. Tú no fundamentes. Tú realizas tu texto. Yo te hago las preguntas para que tú lo realices, para que tú saques tu texto bien. Yo te hago las preguntas. En el momento que vamos a la entrevista, si tú has respondido esas preguntas, sabrás fundamentar por qué has escogido ese texto, por qué lo has tratado de esa manera, por qué. Correcto, correcto, está claro. Ese es el punto. O sea, que aquí no hay examen, no hay eso, no hay. ¿Alguna pregunta? Yo me voy a dar el trabajo, ¿no es cierto?, de seguirlos uno por uno. En este momento tengo 23 alumnos, 23 participantes en el curso. ¿Ya? Entonces, todos los que me envíen, yo les voy a contestar. Y les voy a decir, esto es así, hasta ahí, entonces, ¿cómo viene a contestar? Y les voy a contestar, por supuesto, a sus privados, no les voy a contestar en el porque es un trabajo. Profesor, eso es lo que le quería preguntar. Nosotros vamos redactando ya desde ahora No, no, un tema, no, no. Ustedes me dicen primero de qué tema van a hablar. ¿ya? Yo quiero estar seguro de que lo tienen claro. Porque muchos se plantean temas, ya yo voy a hablar acerca de las mariposas, ya, de las mariposas. ¿Qué es la mariposa? ¿Y qué vas a decir acerca de las mariposas? ¿Cómo vas a...? O sea, yo les voy a plantear preguntas para que ustedes articulen su texto. ¿Ya? Para que vayan articulando. Ah, genial, ok. Sí. Muchas gracias No, por tanta dedicación. Al contrario, doña Gladys, aquí estamos Por tanta dedicación, porque la verdad es que yo que soy profesora sé que esto sí. Es bastante dedicación a hacer el seguimiento uno por uno. Gracias, profesor. No, pero gracias por su comprensión también. No, pero los que envíen sus temas, van a tener todos una respuesta de mi parte. Y, el tamaño del texto tampoco no está definido, o sea, no. es cuanto uno quiera así escribir. Así es. Yeah. Ahora, sean honestos. Afronten cada uno este reto, ¿no? Se pueden consultar a quien quieran, pero el trabajo lo hacen ustedes. Con nuestras propias palabras. Así es. No. Pueden citar si quieren. Yo no, sobre eso no va a ser problema. Pero yo quiero saber, yo quiero estar seguro de que ustedes lo han hecho. Porque como, claro, si Gladys nos dice que con las propias palabras es mejor, ¿no? Es mejor. Sí, porque mira, acá hay un problema de concordancia. Esto concuerda con esto, tú lo has hecho concordar con esto otro. Esto es un error. Acá hay otro tema. Tú lo estás planteando desde este punto de vista y ahora te estás pasando al otro punto de vista. ¿Cómo se soluciona este tema?
O sea, tu discurso está disperso. Me das esta idea, das esta idea, das esta idea, y esta idea no la unes con la otra. ¿Cómo es eso? O sea, hay algo. Esas observaciones son las que yo voy a hacer. Ya. Son las que yo voy a hacer. Tengan en cuenta las características de la redacción. Para que un texto sea claro, coherencia, precisión. ¿Hay una cantidad de páginas mínimas? No, ¿Podría hacerlo yo en 1 o 2 páginas? pero por supuesto, de eso se trata. Correcto. Muy bien. No, aquí no hay nada, acá no se está haciendo 20 páginas, no, estamos hablando de un máximo de 4 o 5 páginas, máximo. Ya, muy bien, gracias. Pero bien hechas. ¿Eh? Y después, Sí. y después defienden su texto en la entrevista. Yo les voy a preguntar, ¿y esto de acá? ¿Y esto de acá? Para eso están los conocimientos en la clase, pues, ¿no? Para eso pueden mirar ustedes los videos varias veces, todo ese asunto. Muy bien. Otras preguntas sobre el contenido de la clase o lo que fuere, para ya ir concluyendo. Consulta, ¿para cuándo debemos presentar el tema? Estamos hablando del martes, ¿no? De la próxima semana. Okay. El martes de la próxima semana, sí. Después de la clase de la próxima semana. ¿Ya? No se confíen. Se los digo por experiencia. No lo dejen para el final. Muy bien.